Imagina el cielo nocturno sobre la antigua Judea, extendiéndose amplio y brillante con un resplandor celestial. Y si te dijera que, ocultas dentro de la Biblia, hay 7 pistas que revelan la verdadera fecha del nacimiento de Jesús y profundizan nuestra comprensión de uno de los misterios más profundos de la historia. Juntos, exploraremos estos tesoros ocultos y ensamblamos el diseño divino tejido en la estructura del tiempo. Y mientras emprendemos este viaje, no olvides darle me gusta, comentar, suscribirte y compartir este video para invitar a otros a unirse a la aventura. Entonces, ¿por dónde empezamos? Echemos un vistazo más de cerca a los cimientos de la historia y descubramos las pistas incrustadas en los textos antiguos. La noche estaba en calma sobre las antiguas colinas de Judea. Los cielos se extendían como un lienzo infinito salpicado de diamantes. Una brisa suave agitaba los olivares, susurrando secretos transportados a través del tiempo. El mundo yacía en silenciosa anticipación, inconsciente de que la historia estaba a punto de ser reescrita de una manera que resonaría a través de los milenios. Fue en una noche como esta cuando ocurrió el acontecimiento más profundo de la historia humana, el nacimiento del Mesías, Jesucristo. Pero cuando exactamente tuvo lugar este sagrado momento, durante siglos, eruditos, teólogos y buscadores de la verdad han debatido la verdadera fecha del nacimiento de Jesús. La fecha tradicional, el 25 de diciembre, ha sido celebrada durante siglos, pero un examen de los textos bíblicos, los registros históricos y las señales astronómicas sugiere otra posibilidad. Ocultas dentro de las Sagradas Escrituras se encuentran 7 pistas, cada una un susurro del pasado, revelando la verdad escondida a plena vista. Y si el momento del nacimiento de Cristo fuera más que un simple accidente de la historia, y si fuera parte de un gran diseño divino, tejido en la estructura misma del tiempo, incluso los aspectos más familiares de la historia del nacimiento, los pastores en sus campos, la estrella guía, el humilde establo, insinúan significados más profundos, nos invitan a mirar más de cerca, a armar la línea del tiempo y a considerar el contexto más amplio en el que Dios envió a su Hijo al mundo. La cuestión de la verdadera fecha de nacimiento de Jesús no es solo una curiosidad histórica, es una puerta hacia la comprensión de las intrincadas formas en que la profecía, el simbolismo y el propósito divino convergen. A medida que profundizamos en estas 7 pistas bíblicas, comenzamos a ver la Natividad no solo como un evento congelado en el tiempo, sino como una historia viva con múltiples capas de significado. Cada pista es un hilo que, cuando se entrelaza con los demás, revela un tapiz de intención divina. Al explorar estos detalles, obtenemos una apreciación más profunda de la fidelidad de las promesas de Dios y de la belleza de su plan redentor. Vemos cómo el Dios de toda la creación orquestó cada elemento de la historia, utilizando tanto lo ordinario como lo extraordinario, para anunciar la llegada del Salvador que cambiaría el curso de la historia para siempre. Primera pista, los pastores en los campos. El Evangelio de Lucas relata que en la noche del nacimiento de Jesús, unos pastores estaban en los campos cuidando sus rebaños. Lucas, capítulo 2, versículo 8. Esta imagen evoca una sensación de calma y asombro, pastores descansando bajo el vasto cielo nocturno, sus rebaños reunidos bajo la atenta mirada de sus cuidadores. Pero en la antigua Judea los pastores solían permanecer en los campos con sus ovejas solo durante los meses más cálidos, desde la primavera hasta principios del otoño. A finales del otoño y en invierno, el frío y las lluvias los obligaban a buscar refugio. Esto, por sí solo, sugiere que el nacimiento de Jesús no ocurrió en diciembre, sino probablemente en una estación en la que los pastores aún estaban al aire libre, lo que apunta a finales del verano o principios del otoño. Los pastizales abiertos y los pastores vigilantes nos recuerdan las humildes circunstancias en las que el Hijo de Dios entró al mundo, no en un palacio, sino en un modesto pesebre. Este detalle también es un poderoso símbolo. El Cordero de Dios, destinado a quitar los pecados del mundo, nació entre las mismas criaturas con las que sería comparado en las Escrituras. Esta referencia a los pastores no es solo un indicador del tiempo, sino una declaración teológica profunda.
Al elegir anunciar el nacimiento de Jesús primero a los pastores, Dios demuestra que su mensaje no es para la élite o los privilegiados, sino para la gente común, los olvidados y los marginados. Los pastores, a menudo considerados de baja posición social, fueron los primeros testigos del evento más significativo de la historia humana. Esto establece el tono del ministerio de Jesús, que constantemente alcanzaría a los excluidos y a los pecadores, ofreciendo gracia a todos los que estuvieran dispuestos a recibirla. Además, el papel de los pastores en la historia de la Natividad conecta el nacimiento de Jesús con el linaje de David, el rey pastor. David mismo fue llamado de los campos para ser ungido como rey, un recordatorio de que Dios a menudo elige a los más improbables para llevar a cabo sus obras más grandes. Los pastores que cuidaban sus rebaños esa noche no fueron meros espectadores pasivos, se convirtieron en los primeros evangelistas, difundiendo la noticia del nacimiento del Salvador a todos los que quisieran escuchar. Su historia refleja el poder transformador del Evangelio, personas ordinarias que, al ser tocadas por lo divino, se convierten en testigos extraordinarios de la obra de Dios. De esta manera, los pastores en los campos son más que una simple pista histórica. Representan el corazón mismo de la historia de la Natividad. Los humildes, los fieles y los sencillos siendo atraídos al plan de salvación de Dios. Su presencia en los campos, bajo el cielo estrellado, nos recuerda que las mayores revelaciones de Dios a menudo llegan a aquellos que simplemente viven su día a día con corazones abiertos a su gracia. Añadiendo aún más profundidad, vemos que la presencia de los pastores enfatiza la inclusión en la misión de Jesús. El anuncio del nacimiento a los pastores subraya la realidad de que el reino de Dios no se construye sobre el poder terrenal o el estatus social, sino sobre la humildad y la fe. Estos sencillos cuidadores, que pasaban sus días y noches protegiendo a las ovejas vulnerables, reflejan el corazón protector y amoroso de Dios. Son un recordatorio viviente de que el buen pastor ha venido para guiar, proteger y, en última instancia, dar su vida por su rebaño. Al comprender el papel de los pastores en la Natividad, obtenemos una visión más profunda de la esencia misma del mensaje del Evangelio, un mensaje que llega primero a aquellos que están dispuestos a escuchar, incluso si están en los márgenes de la sociedad. La respuesta de los pastores al anuncio angelical, una respuesta de asombro, maravilla y acción inmediata, nos desafía a responder al llamado de Dios en nuestras propias vidas. Su historia nos anima a estar atentos a su voz, abiertos a su guía y dispuestos a compartir las buenas nuevas con los demás. Desde esta perspectiva, los pastores no son solo figuras históricas, sino también símbolos de la forma en que Dios elige revelarse. Sus vidas sencillas y fieles nos recuerdan que, a menudo, es en el ritmo ordinario de nuestra existencia donde encontramos la gracia extraordinaria de Dios. Segunda pista. La orden sacerdotal de Zacarías para descubrir la línea de tiempo del nacimiento de Jesús. Primero debemos mirar a Juan el Bautista. El Evangelio de Lucas nos dice que el padre de Juan, Zacarías, estaba sirviendo en el templo durante la división de Abías. Lucas capítulo 1, versículos 5 al 23. Según primer libro de Crónicas, capítulo 24, la orden sacerdotal de Abías servía en el templo alrededor de mediados de junio. Este detalle, aparentemente menor, tiene un peso significativo en nuestra investigación. Después del regreso de Zacarías a su hogar, Isabel concibió a Juan. 6 meses después, el ángel Gabriel visitó a María y le anunció que concebiría a Jesús. Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 36. Si Juan fue concebido en junio, su nacimiento habría ocurrido alrededor de marzo del año siguiente. Contando 6 meses hacia adelante desde la concepción de Juan, el milagroso embarazo de María habría comenzado a finales de diciembre. Esto significa que el nacimiento de Jesús habría ocurrido aproximadamente 9 meses después, a finales de septiembre o principios de octubre, justo en la época de la fiesta de los tabernáculos judía. La precisión de esta línea de tiempo es asombrosa y revela una orquestación divina detrás del momento del nacimiento de Cristo.
¿Podría ser que Dios alineó intencionalmente estos eventos con los festivales sagrados de Israel? La orden de Abías no es solo un marcador cronológico, sino un hilo que une el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Las divisiones sacerdotales, establecidas durante el tiempo del rey David, mantuvieron un ritmo de adoración que continuó hasta el periodo del Segundo Templo. El servicio de Zacarías en esta división sitúa la historia de la Natividad dentro del gran relato de la tradición sacerdotal de Israel y la fidelidad de Dios a su pueblo del pacto. Esta conexión con el sacerdocio también refuerza el tema de la identidad de Jesús como el sumo sacerdote definitivo. Al vincular su nacimiento con el servicio sacerdotal de Zacarías, el Evangelio anticipa sutilmente el papel de Jesús en la ofrenda de una expiación única y definitiva. Esto sugiere que, desde el mismo momento de su concepción, la misión de Jesús estaba entrelazada con el sistema sacrificial que él cumpliría un día. El propósito no es simplemente identificar una fecha, sino resaltar la continuidad del plan redentor de Dios. En este contexto, el aparentemente simple acto de Zacarías cumpliendo con sus deberes sacerdotales se convierte en una piedra angular de la historia de la Natividad. Nos recuerda que el propósito divino a menudo se revela a través del cumplimiento fiel de las responsabilidades sagradas diarias. El templo, con sus ciclos estructurados de adoración, sirve como telón de fondo para la intervención milagrosa de Dios, mostrando que su plan se desarrolla perfectamente a través de lo ordinario y lo extraordinario. Al comprender la orden sacerdotal de Zacarías, no solo obtenemos una línea de tiempo más clara, sino también una apreciación más profunda de cuán arraigado está el nacimiento de Jesús en la fidelidad del pacto de Dios. Esta pista nos ayuda a ver que la historia de la llegada de Cristo no fue un evento aislado, sino el cumplimiento de promesas divinas largamente esperadas por el pueblo de Israel. Tercera pista, el significado de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, o Sukkot, era un momento profundamente significativo en la tradición judía. Era un festival en el que los israelitas habitaban en refugios temporales, conmemorando su tiempo en el desierto y celebrando la provisión de Dios. El Evangelio de Juan insinúa una conexión entre Jesús y esta festividad cuando dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan, capítulo 1, versículo 14. La palabra griega utilizada para habito es skenu, que significa tabernaculizar o levantar una tienda. Podría ser que Jesús nació durante la fiesta de los tabernáculos. Esto no solo se alinearía con la línea de tiempo bíblica, sino que también tendría un simbolismo profundo, Dios viniendo a habitar con su pueblo de la manera más literal posible. La fiesta de los tabernáculos también era un tiempo de gran alegría y celebración. Imagina las calles de la antigua Jerusalén llenas de familias construyendo refugios improvisados, compartiendo comidas y regocijándose. Si Jesús nació durante este festival, significaría que su nacimiento coincidió con un tiempo en el que la gente ya estaba reunida en un espíritu de adoración y gratitud. El momento también resonaría con el tema profético de la presencia de Dios entre su pueblo, una promesa central en las escrituras hebreas. Más allá de su contexto histórico, la fiesta de los tabernáculos refleja la idea teológica de Dios habitando en medio de su creación. En el desierto, los israelitas vivían en refugios temporales, pero la presencia de Dios era constante, manifestada en el tabernáculo que viajaba con ellos. El nacimiento de Jesús durante esta fiesta simbolizaría un nuevo tipo de tabernáculo, no una tienda de tela y madera, sino la misma presencia de Dios en forma humana. Esto cumple la promesa de que Dios vendría a estar cerca y habitar entre su pueblo, no solo de manera simbólica, sino de forma tangible y personal. Este significado más profundo transforma la historia de la Natividad en algo más que un evento en el tiempo, la convierte en el cumplimiento de siglos de esperanza y expectativa. El nacimiento de Jesús durante la fiesta de los tabernáculos significaría que el Mesías tan esperado había llegado para cumplir el pacto de Dios con su pueblo, traer gozo y restaurar la relación rota entre Dios y la humanidad. A la luz de esta comprensión, la fiesta de los tabernáculos no es solo un trasfondo para el nacimiento de Jesús,
sino una profunda declaración teológica. Enfatiza que la presencia de Dios no es distante ni abstracta, sino real, accesible y eterna. El nacimiento de Jesús en un entorno humilde durante una festividad que celebra la provisión y la presencia divina resalta el corazón del Evangelio, el amor de Dios por su pueblo y su deseo de estar con ellos. Además, la conexión entre el nacimiento de Jesús y la fiesta de los tabernáculos subraya el alcance universal de su misión. Durante este festival, se ofrecían sacrificios no solo por Israel sino también por las naciones. Números, capítulo 29, versículos 12 al 39. La inclusión de ofrendas por todos los pueblos prefiguraba el papel del Mesías como luz para los gentiles, trayendo salvación más allá de los límites de Israel. La llegada de Jesús en este tiempo refuerza la idea de que Él vino a ser el Salvador del mundo entero, cumpliendo las promesas de los profetas de que todas las naciones serían bendecidas a través de Él. Esta pista, por lo tanto, no solo sugiere una fecha, sino que revela la esencia misma del plan redentor de Dios, un plan que no solo se trata del evento en sí, sino también de su significado y simbolismo. En la fiesta de los tabernáculos, encontramos no solo un marcador histórico, sino un rico tapiz teológico que habla de la fidelidad de Dios, su presencia y su propósito final de reconciliar a toda la creación con Él. Cuarta pista, la estrella de Belén. El Evangelio de Mateo nos dice que unos sabios del oriente siguieron una estrella que los llevó hasta Jesús. Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 10. La misteriosa estrella de Belén ha fascinado durante siglos tanto a astrónomos como a teólogos. Estudios históricos y astronómicos sugieren que un evento celeste extraordinario ocurrió alrededor de los años 3 a 2 antes de Cristo. Júpiter, el planeta rey, se alineó con Régulo, la estrella rey, en la constelación de Leo, símbolo de la tribu de Judá. Esta alineación, seguida por una segunda conjunción de Júpiter y Venus, habría aparecido como una estrella brillante en el cielo nocturno, visible para los magos, quienes estudiaban los cielos. Lo que hace a la estrella de Belén tan fascinante es el simbolismo profundo que encierra. En el mundo antiguo, los fenómenos celestes solían interpretarse como mensajes divinos. La convergencia de Júpiter y Régulo en Leo habría sido vista como una proclamación cósmica de un nuevo rey. Para los magos, probablemente expertos en astronomía y profecías antiguas, este evento señalaba el cumplimiento de promesas largamente esperadas. Su viaje desde el oriente, guiados por la estrella, reflejaba la búsqueda espiritual que toda la humanidad emprende en su deseo de verdad y salvación. El significado de la estrella va más allá de su apariencia física. Representa la luz de la revelación que atraviesa la oscuridad de un mundo caído. La capacidad de los magos para discernir esta luz y actuar en consecuencia nos recuerda que la comprensión espiritual requiere tanto conocimiento como fe. Su disposición a seguir la estrella a lo largo de grandes distancias refleja el anhelo humano de conexión con lo divino y los sacrificios que a menudo se requieren para encontrarlo. Además, la alineación de los cuerpos celestes de una manera que coincidía con el nacimiento de Jesús resalta la perfecta orquestación del plan de Dios. El universo mismo parecía dar testimonio de la llegada del Mesías, como si toda la creación estuviera sintonizada con la importancia de este momento. Esto refuerza la idea de que el nacimiento de Jesús no fue un evento aislado, sino un punto de inflexión cósmico. El papel de la estrella en la narrativa de la Natividad también enfatiza la inclusividad de la misión de Cristo. Mientras que los pastores representan a los humildes y marginados, los magos, extranjeros de tierras lejanas, demuestran que Jesús vino para todas las personas, no solo para Israel. La luz de la estrella, visible para quienes la buscaban, simboliza la universalidad del llamado de Cristo. De esta manera, la estrella de Belén se convierte en algo más que un marcador celeste, se transforma en un símbolo profundo de esperanza, guía y revelación divina. Nos recuerda que Dios a menudo usa el mundo natural para hablar a la humanidad, atrayéndonos hacia Él y iluminando el camino hacia la salvación. El equilibrio entre el entendimiento humano y el misterio divino añadiendo más profundidad, la estrella de Belén también refleja la interacción entre la comprensión humana y el misterio divino.
Los pueblos antiguos miraban al cielo, interpretando los fenómenos celestes dentro del marco de sus creencias culturales y espirituales. Para los magos, que probablemente combinaban tradiciones astronómicas babilónicas y persas con un conocimiento de las profecías judías, la aparición de la estrella fue el catalizador de un viaje profundo, tanto literal como espiritual. Este viaje subraya la idea de que la revelación de Dios está al alcance de todos aquellos que están atentos y dispuestos a buscar. La estrella también actúa como una metáfora de las formas inesperadas en que Dios se revela. Mientras que los líderes religiosos judíos en Jerusalén tenían acceso a las Escrituras y sabían dónde nacería el Mesías, fueron los magos, extranjeros, quienes reconocieron la señal y actuaron en consecuencia. Esta inversión de expectativas destaca un tema recurrente en la historia de la redención. El reino de Dios a menudo irrumpe en el mundo de maneras sorprendentes y poco convencionales. La estrella, silenciosa testigo en los cielos, guió a aquellos que estaban espiritualmente sintonizados hasta la misma presencia de Dios en la tierra. En su brillantez silenciosa, la estrella de Belén nos llama a recordar que la fe a menudo comienza con una pequeña luz, una intuición, una pista, un resplandor, y que crece más brillante a medida que respondemos a ella. El viaje de los magos no es solo un relato de observación astronómica, sino un recordatorio profundo de que cuando seguimos la luz que se nos ha dado, por tenue que parezca, puede llevarnos a la fuente suprema de vida y verdad. La estrella de Belén, entonces, no es simplemente un fenómeno histórico, sino un símbolo eterno de la guía divina que continúa brillando para aquellos que la buscan con corazones abiertos. Quinta pista. El censo de César Augusto. Lucas relata que María y José viajaron a Belén debido a un decreto de César Augusto, que requería que todas las personas regresaran a sus hogares ancestrales para un censo. Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 5. La idea de un censo romano es más que una simple nota histórica, enmarca toda la historia de la Natividad, forzando a María y José a llegar a Belén, el lugar profetizado para el nacimiento del Mesías. Los censos en el Imperio Romano generalmente se realizaban a intervalos regulares, a menudo vinculados a la tributación y el reclutamiento militar. Aunque algunos registros de este censo en particular son debatidos, los historiadores coinciden en que los censos solían llevarse a cabo en momentos en que las condiciones de viaje eran favorables. Después de la cosecha, cuando los caminos eran más transitables, y antes de que comenzara el clima severo del invierno. Esto refuerza aún más la idea de que el nacimiento de Jesús ocurrió en el otoño, cuando las familias viajaban de regreso a sus ciudades ancestrales tras completar el año agrícola. Más allá del momento práctico, el censo es un recordatorio simbólico del contexto más amplio del nacimiento de Jesús. El dominio de Roma y el decreto administrativo de Augusto representan el poder terrenal y el control humano. Sin embargo, fue precisamente a través de esta orden imperial que se cumplió la profecía divina. Miqueas, capítulo 5, versículo 2, predijo que el Mesías nacería en Belén, la ciudad de David. Así, el censo, un evento aparentemente mundano, se convirtió en el instrumento mediante el cual se desarrolló el plan de Dios. Esta yuxtaposición entre el poder terrenal de Roma y el plan divino de Dios añade profundidad a la historia de la Natividad. El censo, un símbolo de la autoridad humana, fue utilizado finalmente para cumplir un propósito celestial. Nos recuerda que incluso los eventos más mundanos y burocráticos pueden servir a un propósito mayor. Aunque María y José probablemente experimentaron estrés e incertidumbre mientras viajaban a Belén, su camino estaba guiado por una mano divina, preparando el escenario para el evento más significativo en la historia de la humanidad. Además, el censo revela la intersección entre lo mundano y lo milagroso. Para el Imperio Romano, era un simple acto administrativo. Para el pueblo de Dios, era un momento de profundo cumplimiento profético. Este contraste destaca cómo lo divino a menudo actúa a través de circunstancias ordinarias. Nos enseña que los planes de Dios no son obstaculizados por los sistemas humanos ni por las estructuras políticas. En cambio, se desarrollan de manera perfecta, a veces de manera imperceptible,
dentro de los ritmos de la vida cotidiana. Así, el censo no solo sitúa el nacimiento de Jesús dentro de una línea de tiempo histórica, sino que también subraya la soberanía del plan de Dios. Conecta la llegada del Mesías tanto con el arco profético de la Biblia como con las realidades tangibles de la vida bajo el dominio romano, pintando un cuadro de cómo lo divino puede obrar a través de las circunstancias más ordinarias para lograr resultados extraordinarios. Sexta pista: el nacimiento del sol y la fiesta romana de Saturnalia el 25 de diciembre no estuvo originalmente asociado con el nacimiento de Jesús, sino con la fiesta romana de Saturnalia, una celebración del solsticio de invierno y el renacimiento del sol. En el siglo IV, el emperador Constantino declaró el 25 de diciembre como la celebración oficial del nacimiento de Cristo, probablemente para alinearlo con las tradiciones paganas y facilitar la conversión de los ciudadanos romanos al cristianismo. Saturnalia era, en sí misma, una fiesta de luz y renovación. Marcaba el punto de inflexión del año, cuando los días comenzaban a alargarse, simbolizando el regreso de la vida y el calor tras la larga oscuridad del invierno. Los hogares se decoraban con vegetación, las personas intercambiaban regalos, había banquetes públicos y un ambiente general de alegría. De muchas maneras, estas tradiciones fueron adoptadas en las celebraciones cristianas posteriores, dando forma a las costumbres festivas que definirían la Navidad en los siglos venideros. Sin embargo, la elección del 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús no tiene una base bíblica. Los primeros escritores cristianos, como Clemente de Alejandría e Hipólito, propusieron fechas alternativas. Algunos apuntaban a la primavera o principios del otoño, basándose en evidencia bíblica y señales astronómicas. No obstante, al asociar el nacimiento de Jesús con la ya establecida fiesta del renacimiento del sol, la Iglesia primitiva buscó enfatizar el significado teológico de Jesús como la verdadera luz del mundo, el sol espiritual que se alza para disipar la oscuridad. El simbolismo de la luz y la oscuridad, esta mezcla de elementos paganos y cristianos, demuestra cuán profundamente el contexto cultural influye en las prácticas religiosas. Aunque el relato bíblico no especifica el 25 de diciembre, la convergencia simbólica entre el regreso de la luz al mundo y el nacimiento de Cristo como la luz del mundo permitió que la Iglesia redireccionara una celebración cultural arraigada hacia su propio propósito teológico. El simbolismo de la luz atravesando la oscuridad tiene un significado profundo. Así como el renacimiento del sol marca el fin del dominio del invierno, el nacimiento de Jesús anuncia la ruptura del poder del pecado sobre la humanidad. Los padres de la Iglesia reconocieron este paralelo y lo utilizaron para enseñar que Cristo era la luz suprema, una luz que no solo iluminaba el mundo físico, sino también los corazones de las personas. El anhelo humano de renovación. Además, la narrativa de Saturnalia revela la importancia del anhelo humano colectivo por la renovación. Antes de que el cristianismo se convirtiera en la fe dominante, los pueblos antiguos celebraban los ciclos de vida y muerte, oscuridad y luz. La época de Saturnalia, su espíritu festivo y su celebración del retorno de la vida proporcionaron un marco natural para introducir el mensaje de Cristo como la fuente última de renovación y esperanza. Al reconocer esta historia, obtenemos una visión más completa de cómo la fe, la cultura y la tradición están entrelazadas. La fecha en sí puede no reflejar el momento real del nacimiento de Jesús, pero el mensaje perdurable de esperanza, renovación y el triunfo de la luz sobre la oscuridad sigue siendo el corazón de la historia. Séptima pista: profecías y simbolismo del nacimiento del Mesías. Las escrituras proféticas en el Antiguo Testamento insinúan el tiempo de la llegada del Mesías. La profecía de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27, y otras predicciones mesiánicas señalan el primer siglo después de Cristo como el periodo en que nacería Jesús. Pero más allá de ubicar un momento en la historia, estas profecías están llenas de simbolismo que profundiza nuestra comprensión de quién es el Mesías y qué significa su venida.
Consideremos Isaías capítulo 7, versículo 14, que proclama: «He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros». Esta profecía, repetida en el Evangelio de Mateo, no solo anticipa el nacimiento milagroso de Jesús, sino que también subraya su naturaleza divina y su misión de habitar entre la humanidad. La idea de que Dios descendiera a vivir entre su pueblo, compartiendo sus alegrías y tristezas, caminando por sus caminos polvorientos y ofreciéndoles esperanza, impregna estos textos antiguos. Nos recuerdan que el nacimiento del Mesías no fue un evento fortuito, sino la culminación de un plan divino establecido desde el principio. El nacimiento del Mesías y la historia de la redención, las profecías también se alinean con la narrativa mayor de la redención que recorre toda la Escritura. Desde la promesa dada a Abraham de que todas las naciones serían bendecidas a través de su descendencia, hasta la imagen del siervo sufriente en Isaías, capítulo 53. El nacimiento del Mesías marca el punto de inflexión en el cumplimiento de estas promesas. Es como si toda la historia hubiera contenido el aliento, esperando este único momento. Además, el simbolismo incrustado en estas profecías enriquece nuestra comprensión del carácter de Dios. Nos hablan de un Dios fiel a su palabra, que orquesta los eventos con precisión y que cumple sus promesas de maneras que superan toda expectativa humana. Nos revelan un Dios que valora la humildad, eligiendo un pesebre en lugar de un palacio real, y pastores en vez de mensajeros nobles. Y nos muestran la profunda verdad de que el nacimiento del Mesías no fue solo un evento histórico, sino la manifestación del amor y la gracia de Dios irrumpiendo en el mundo de la manera más tangible y transformadora. El nacimiento de Jesús en el drama cósmico. Estos textos proféticos están llenos de imágenes que conectan el nacimiento de Jesús con el gran drama cósmico. La estrella mencionada en el Evangelio de Mateo nos remite a Números, capítulo 24, versículo 17, donde Balaam profetiza: «Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel». La imagen de la luz atravesando la oscuridad se repite a lo largo de las Escrituras, prefigurando la manera en que la venida de Jesús traería esperanza y redención a un mundo cansado y quebrantado. Las profecías también reflejan los temas de reinado y sufrimiento. Jesús nació en la línea de David, cumpliendo la promesa de Dios de que un gobernante surgiría de su descendencia. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. Sin embargo, el reinado de este rey sería diferente a cualquier otro. El siervo sufriente de Isaías, capítulo 53, despreciado, rechazado y cargando con las iniquidades de muchos, anticipa la paradoja de la misión del Mesías, que a través de la humildad y el sacrificio, él conquistaría el pecado y la muerte. El cumplimiento de la esperanza antigua en estas profecías. No solo encontramos un mapa hacia el nacimiento de Jesús, sino también un tapiz de verdad espiritual. Nos invitan a reflexionar sobre la profundidad del plan de Dios, la riqueza de sus promesas y la inquebrantable fidelidad de su amor. Las profecías no solo nos señalan una fecha en la historia, sino que nos revelan el cumplimiento del anhelo más antiguo por la redención. Un testimonio del carácter inmutable de Dios y una invitación a participar en la alegría y la esperanza de Emmanuel, Dios con nosotros. A través de estas 7 pistas bíblicas, hemos descubierto una verdad profunda. El nacimiento de Jesús no fue un momento aleatorio, sino un evento cuidadosamente tejido en el gran diseño de Dios. Su llegada, en el momento preciso, anunciada por la profecía y marcada por señales celestiales, revela a un Salvador que vino a cumplir cada promesa. Esta comprensión más profunda sobre la verdadera fecha del nacimiento de Cristo nos llena de asombro ante el tiempo perfecto de Dios y su fidelidad inquebrantable. Al abrazar estas revelaciones, recordamos la esperanza, el gozo y el amor eterno que su nacimiento trae a nuestras vidas y al mundo. Y así, al dirigir nuestra atención al mensaje de esperanza y salvación que emana de este evento, reflexionemos sobre lo que significa para nosotros hoy. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que estas revelaciones hayan profundizado tu comprensión de la fidelidad de Dios y la belleza de su plan.
que al llevar esta historia con nosotros, nos inspira a compartir su amor y su verdad en nuestra vida diaria. Si este mensaje ha sido significativo para ti, te invito a darle me gusta, comentar, suscribirte y compartirlo con otros que estén en búsqueda de la verdad. Juntos, podemos seguir descubriendo la riqueza de la palabra de Dios y ayudar a más personas a encontrar esperanza y gozo en el mensaje de Jesucristo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.